Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están entrando en este momento al canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Privilegiado me siento de todos los que sintonizan mi canal de YouTube De Primera Mano RD. Gracias a los que se suscriben a De Primera Mano RD, que es mi canal en YouTube. Allí colocamos el material que todos los días realizamos por el 16, por el 18 y por el 85. Lo ponemos en De Primera Mano RD. Me gustaría que les recomiende a sus amigos, a sus familiares y a sus allegados que se suscriban a De Primera Mano RD, que es mi canal de YouTube. Gracias también a los que están en Voz Media Network en YouTube, que es el canal institucional, el canal del canal, como dirían. Aquí estamos en esta noche de martes 26 de marzo del año 2024, martes santo, con todo menos con miedo. Sin duda alguna que en los próximos días se presentará el proceso de la elección de un nuevo presidente para la República Dominicana o del presidente de un nuevo periodo, 2024-2028. En el escenario hemos visto toda clase de candidatos. Candidatos que dicen una cosa, candidatos que dicen otra. Todo el mundo entiende que puede ganar. Todo el mundo dice que va a ganar. Sin embargo, el elector está consciente o debe estar consciente de que a la hora de votar tiene que ser un voto inteligente. Durante mucho tiempo aquí se votaron de diversas formas. Una de ellas, cuando estaban los líderes vivos, Bosch, Balaguer y Peña, se votaba desde el punto de vista sentimental. Todavía no estamos en De Primera Mano, Jesús, me están escribiendo la gente aquí. Se votaba sentimentalmente por Balaguer, por Peña, por Bosch, por el partido, por el color del partido. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el tiempo, también avanzaron las malas prácticas políticas y la gente se desideologizó, o sea, perdió los ideales políticos y comenzó a votar por conveniencia económica o por conveniencia personal. Es difícil escuchar a alguien que hable de que va a votar porque cree que los ideales de un candidato son buenos o malos. La mayoría del electorado en la República Dominicana ha sido contaminado, y digo la mayoría porque la mayoría de los que votan viven o en la pobreza o en la extrema pobreza. Por lo tanto, quienes tienen el poder de cambiar la suerte no solo de quién será el presidente, sino de su propia suerte de vida, es el votante. Pero por la mala cultura que hay, no se sabe o los votantes no saben el poder que tiene su voto. Aquí nosotros hemos tenido una lamentable situación, y es que cualquier persona aspira a la presidencia, quiere ser presidente sin tener las más mínimas capacidades. Y yo pienso que eso ha colocado, no solo en la presidencia, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las alcaldías. O sea, aquí nosotros hemos llegado a tener representantes en las diferentes posiciones que más que representarnos, nos avergüenzan. Yo me reía el otro día que escuchaba los dictámenes del senador de Santiago Rodríguez
el senador Antonio Marte, que dice que él podría aspirar eventualmente a la presidencia. Antonio Marte, que dentro de los lauros de él dice que no llegó a tercero de la primaria, pero ese que no llegó a la tercero de la primaria es el que anda haciendo leyes, el que anda en discusiones de leyes que él mismo ni siquiera entiende. Pero eso no solo se circunscribe al Senado de la República. Yo recuerdo lo que me decía mi hermana que vive en el extranjero, cuando en el año 2000 al 2004, Hipólito Mejía era el presidente de la República. En los cónclaves internacionales, República Dominicana era la vergüenza o el hazmerreír con el presidente que teníamos. Un presidente que entendía que la chabacanería que practicaba aquí todos los días podía practicarla en cualquier país del mundo, y eso no, mientras que los demás países no veían, decían, y es que los dominicanos son así como ese señor. En el caso del Congreso, de la Cámara de Diputados y de las alcaldías, nosotros hemos convertido esos escenarios en escenarios de farándula. ¿Cuánta gente de la televisión, sin tener las capacidades, sin tener la preparación, sin tener el intelecto, sin tener la visión, han llegado al Congreso, a las alcaldías? Solo porque hablan en la televisión, pero el hecho de hablar en la televisión, en la radio, no lo faculta necesariamente para usted ocupar una posición en el Congreso, en una alcaldía. Yo recuerdo uno de los casos que más me llamó la atención fue el caso del periodista José La Luz, que José La Luz, cuando antes de ser congresista, era un teórico. Usted lo escuchaba hablando muchísimo y que si él era y que si tú verás y que yo puedo hacer y que si yo llego a la Cámara de Diputados. Llegó, pasó y nadie se dio cuenta. Llegó, pasó por la Cámara y nadie se dio cuenta. Todo lo que habló, todo lo que dijo, todo lo que teorizó en la radio y en la televisión, todo eso fue cháchara, porque no hizo nada. Pero igual ha pasado, le estoy poniendo nombre para que usted lo vaya entendiendo, pero igual ha pasado en las alcaldías. Hemos visto cómo personas que saltan de cualquier escenario llegan a una posición en una alcaldía, como el caso de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, que simplemente ha sido la alcaldía más desastrosa del país. ¿Y usted no recuerda lo que decía Manuel Jiménez cuando era candidato a alcalde por Santo Domingo Este? Señores, Manuel Jiménez y Hito Bisonó parecían tener todas las fórmulas para resolver los problemas, hasta que llegaron a la posición y no hubo una fórmula que resolviera ninguno de los problemas de esas localidades. ¿Por qué, amigos míos? Por lo que le acabo de decir. Porque la práctica política se ha convertido en una plataforma para usted avanzar económicamente, para conseguir unos cuartos, para que los reconozcan socialmente, pero no para trabajar para la población. Y como eso se ha dado en todos esos escenarios, ¿saben qué ha pasado? Le ha picado el bichito para que otros quieran llegar a la presidencia. Yo estaba esta tarde en una entrevista en un programa de radio y me preguntaban que quién yo entendía que iba a ganar la presidencia de la República. Yo le decía, bueno, lo que pasa es que yo no tengo todavía bola mágica. Para ganar las elecciones es voto a voto y todavía ni se ha echado un voto ni se ha contado tampoco. Y todavía faltan muchos días para el proceso electoral. ¿Qué pasa? En la política vernácula dominicana, todo el mundo está ganado. Yo barro, yo esto. Ayer me llamaba un televidente de estos que son medio fanáticos y me decía que Luis tiene 60. Y yo le decía, sí, él tiene 60, 65, 70, 80, 95, 100, 200, 500%, todo lo que tú quieras. Ahora, eso tiene que verse en las urnas. Recientemente yo le hacía esa advertencia a la gente de la Fuerza del Pueblo que decían que ellos iban a barrer y yo le decía, el triunfalismo en política no es bueno. ¿Qué pasó?
Fue humillante la derrota. El PLD, Danilo, decía, esperen en febrero. Pasó febrero y no pasó nada. Señores, porque una cosa es la retórica, una cosa es el discurso, una cosa es lo que usted crea y otra cosa es la realidad. ¿Cuál es la realidad hoy? Vamos a ver la realidad de los diferentes candidatos. Vamos a ver de los principales primero. Vamos a empezar con el actual presidente, Luis Abinader. Luis Abinader ha demostrado en el ejercicio de la presidencia que es una persona que tiene mucha sagacidad política. Y digo que tiene mucha sagacidad política porque sabe, ha aprendido las mañas y los trucos de la política. Ha aprendido para qué se utiliza el Estado y de la forma en que se utiliza. Y en base a eso, ha logrado imponer una mayoría aplastante en muchas de las instituciones en las que el PLD antes tenía poder. ¿Qué desventaja tiene el actual presidente? El actual presidente que se presentará para repostularse, hay temas que él los vendió en campaña y sin embargo ahora como presidente de la República no los ha logrado cumplir. Le voy a hablar de dos. El tema de la seguridad ciudadana que ustedes tantas veces me han escuchado hablar. Yo recuerdo al presidente cuando era candidato, incluso caminar en la zona de Los Minas con Rudolph Giuliani diciendo que en pocos días, que cuando él llegara a la presidencia, pondría el plan Giuliani y que el plan Giuliani les daría los resultados de que en 6 meses bajaría más del 50% la delincuencia. ¿Qué pasó? Han pasado 4 años y los resultados del combate de la delincuencia han sido lastimosos. ¿Cuántos dominicanos han sido asesinados? Tanto por sicariato como en asaltos. ¿Cuántos dominicanos han sufrido el impacto de la criminalidad? ¿Cuántos dominicanos han tenido que luchar con el nuevo flagelo que se está dando ahora del robo electrónico, los famosos chisperos? O sea, hemos visto cómo la criminalidad se ha diversificado y el gobierno no ha podido darle respuesta con la agravante de que el presidente de la República va todos los lunes a una reunión en el Palacio de la Presidencia con todos los que tienen que ver con la seguridad ciudadana, pero no se resuelve el tema. Entonces, el presidente que se va a presentar tiene eso ahí. Una de sus promesas de campaña, que el elector ha dicho en la encuesta Gallup que ellos presentaron que más del 60% de los dominicanos están muy preocupados por el tema de la criminalidad. Eso les quita el sueño. Otro de los temas que el presidente tendrá que enfrentarse, Jesús, tenemos un problema con el internet. Otro de los temas que tiene el presidente tiene que ver, mis queridos amigos, con la situación de la corrupción. Es su promesa principal. Y aunque yo he escuchado muchas veces el discurso o el toquecito de que el presidente ha manejado con pulcritud el gobierno, sus funcionarios, no se puede decir eso. Yo tengo 3 años hablando aquí muchas veces acerca, por ejemplo, del ministro de la Vivienda, el señor Carlos Bonilla, de cómo ese muchacho, no solo con el canódromo, sino con el manejo que le ha dado al Ministerio de la Vivienda, ese muchacho va a tener problemas si el presidente no lo destituye. Al contrario, en la campaña ahora, debido a las denuncias que yo hice, parece que ellos, para enrostrarme, lo dieron más responsabilidades. Le dieron una parte del este, ahí él desplegó todo el dinero del mundo, hacía lo que le daba su gana. El tema de la corrupción, y solo le mencioné un funcionario, yo puedo mencionar aquí más de 30. Puedo hablar de Roberto Furcal, que anda por ahí haciéndose el pendejito ahora, tratando de vendernos de que lo que pasó, de que él se enfermó. Ahora él anda haciendo un media tour.
en todos los programas, pero nadie se atreve a preguntarle la cosa que le tiene que preguntar a ese bandido. Entonces, el presidente tiene ahora que enfrentarse al electorado que no es el mismo electorado del 20, porque el electorado que él se enfrentó en el 20 no lo conocía. No conocía su gobierno, no conocía su forma. Mucha gente votó entendiendo que él era el último eslabón, la última esperanza de ciertas cuestionantes, pero ahora al ver que quizás algunos de sus anhelos no se han dado, ese elector ya sabe quién es Luis y si votará o no por él. Le hablo de otro candidato, Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, responsable de muchísimos avances en términos de infraestructura en el país, la modernización. Sin embargo, Leonel tiene un hándicap, un defecto que lo persigue, el tema de la corrupción. Personas de su entorno han sido señalados, han sido cuestionados, han sido constantemente traídos al ruedo del debate de que son corruptos, pero esas personas siguen ahí. El hecho de que el presidente Fernández no responda, a diferencia de muchos que dicen que las cosas, que las sandeces no se responden, yo siempre he dicho que las crisis reputacionales solo se detienen cuando usted da la cara y dice lo que hay o lo que no hay. Porque en el campo también dicen que el que calla otorga. Leonel tiene ese problema, tiene el problema de su imagen y de que vino de un partido que administró el país durante 20 años, gran parte de esa administración fue de él y que ese partido salió por la tercera cuerda del gobierno acusado seriamente de actos de corrupción, aunque él había fundado un partido que la gente dice el PLD verde o el PLD morado. Entonces, Leonel tiene la situación de la corrupción que le señalan, que debió responder, que debió desmontarlo, que debió luchar si no era cierto. Le pongo otro, Abel Martínez. Abel Martínez tiene un problema grave y es que la marca PLD, que es la marca de su partido, está muy desgastada, golpeada y destruida con el tema de la corrupción. Yo recuerdo una entrevista que yo le hice a José Dantes y yo le decía al señor Dantes que cómo ellos podían salir a las calles a hablar de un cambio político, de hablar de una reestructuración, de que votaran por el PLD, cuando su casa, o sea, la estructura política del PLD estaba desvencijada. El PLD salió, en términos de imagen, demasiado golpeado del gobierno. Entonces, Abel tiene en sus costillas el problema del PLD, pero además tiene otra más. ¿Cuál? Que él no es un candidato nacional. Abel, que fue alcalde de Santiago, que es alcalde de Santiago todavía, que fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, no entendió que para ser presidente de la República lo primero que usted tiene que ser es un dirigente nacional, no regional, no provincial, no municipal. Un dirigente nacional. El que aspira a la presidencia tiene que tratar de que en cualquier rincón del país las personas sepan que usted es O'Neill Ramírez y que aspira a la presidencia de la República. Y que en cada uno de los municipios, de los distritos municipales, de las provincias, usted tenga una persona por lo menos que diga así, Roberto aspira así, yo soy del equipo de Roberto. Que no solo es un problema de Abel, es un problema también de David Collado, que yo me he reído mucho porque él dice que aspira a la presidencia, pero David Collado fuera de la capital no lo conoce nadie. Entonces, ¿cómo usted va a ser presidente de la República si el elector no lo conoce? Si el producto que se llama David Collado, si el producto que se llama Abel Martínez no lo conocen en el país. Entonces, para eso usted necesita construir una imagen nacional para poder presentarse en el electorado. Pero faltan más candidatos. Están los candidatos alternativos. Por un lado está el pastor Carlos Peña de Generación de Servidores, que tiene un partido muy reciente
y aparentemente, aunque ha tratado de enviar la señal de que tiene músculos a nivel nacional, es un partido que tiene muchas carencias en términos económicos, en términos de reconocimiento. O sea, Carlos Peña como figura lo conoce mucha gente porque está en los medios de comunicación, porque estaba en la radio, porque está en la televisión. Pero Carlos Peña como generación de servidores le hace falta durar un tiempo dándose a conocer para que la gente decida si va a votar en el proceso del 28, del que venga, por él. O sea que tiene que fortalecer su marca. Roque Espaillat. Roque Espaillat, un tipo que bastante interesante, estuvo aquí el otro día en una entrevista que le hice. La diáspora está muy cerca de su propuesta política, le gusta, pero Roque Espaillat, lamentablemente en el proceso electoral que se ha dado, ha empezado dando tumbos. Recientemente quien era su compañera de boleta y en el partido que estaba tuvo que salir él. Y ahora, después de hacer muchas críticas a lo que ha sido el sistema político tradicional y el daño que se le ha hecho, pues se ha unido a uno de los nietos de los que ha destruido el sistema político, a uno de los nietos de Trujillo. Y yo he escuchado mucha gente que va a votar por Roque que dice, sí, pero yo no entiendo esta alianza ahora que él ha hecho. O sea, Virginia Altares, que es una muchacha muy agradable, que es la candidata presidencial por el partido Opción Democrática, ese partido, debo decir que en los últimos días he estado escuchando las propuestas de la mayoría de sus candidatos y es muy buena. Están muy preparados, muy acabada, muy inteligente. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la propuesta de esta organización política que chocan con la tradición dominicana. Este es un país eminentemente cristiano, eminentemente religioso. Los partidos políticos que crean que van a subir sobre la base de la ideología de género, del matrimonio entre personas del mismo sexo, del aborto, en un país donde la mayoría está adoctrinada de forma cristiana, se le va a hacer difícil. Y Opción Democrática, que repito, muchos de sus candidatos tienen una buena propuesta, tiene ese problema, que ellos tienen una filosofía progresista, si se quiere, pero muy progresista, que marca y raya contra lo que piensa la mayoría de la gente. Aquí una gente puede no ser cristiano practicante, sin embargo, la mayoría de aquí es cristiano de convicción, que cree que no debe haber aborto, que cree que un hombre y un hombre no se pueden casar, todas esas cosas. Entonces, ahí les voy mencionando algunos de los candidatos y yo digo que al final quien tiene la razón de lo que va a hacer o de lo que va a elegir es el pueblo. Yo leía hoy un poquito acerca del debate que se dio en el año 1960 en los Estados Unidos entre el presidente John Fitzgerald Kennedy y el presidente Richard Nixon también. Todas las encuestas daban a Richard Nixon como el candidato a vencer. Richard Nixon era el que estaba ganado. ¿Qué pasó, Roberto? Fueron al debate y Kennedy se lo comió con yuca en el debate. ¿Quién ganó las elecciones? Kennedy. El debate le dio la puntuación y la decisión de la población de que él era el presidente más adecuado. ¿Qué le quiero decir con esto? Se plantea para el 24 de abril el gran debate entre tres de los principales candidatos. Debo decir que BTV Canal 32, en la cabeza de Miguel Medina, ha decidido también que el debate de los candidatos de los partidos emergentes o de los partidos más pequeños también se dé. El moderador va a ser, creo que mi amigo Ricardo Nieves y otro más ahí. Va a ser en el Canal 32. O sea que se va a dar en el debate de Ángel con los partidos grandes y el debate de BTV y de Somos Pueblo en el Canal 32 con los partidos pequeños. ¿Qué implica eso? Que usted,
que es el elector, es el que va a escuchar, a analizar y ver quién tiene la mejor propuesta, pero la propuesta más realista también. Porque no es decir que yo con la varita mágica voy a resolver todo, no, es cómo lo vas a hacer, cuál es la metodología que vas a utilizar y por qué la gente puede confiar en que tú lo vas a hacer. ¿Estamos entendiendo? Eso de que yo barro, de que yo tengo 80, de que tengo 90. En una sociedad marcada por la ignorancia es fácil que eso quede grabado. Ahora, cuando estamos avanzando a métodos como el debate, y que yo lo aplaudo y estoy de acuerdo, es una demostración de ver quién sí tiene las facultades, y no es tampoco de hablar bonito. No es de hablar bonito, no, es hablar con coherencia, mostrar resultados y mostrar un plan de lo que sería una República Dominicana distinta en caso de darle una oportunidad a H o a R. Vamos a la pausa, volvemos en breve.